te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios. Y esta alma quiere regresar a su Padre. Hola queridos jóvenes, bienvenidos nuevamente a su programa Un Corazón que Escucha. Sí, es un corazón que escucha, donde escuchamos la palabra de Dios, donde conocemos también y por supuesto aprendemos más de nuestra vocación, lo que Dios nos está invitando. Aquí DJ Moy con la música que te conecta con Dios, por supuesto, llevando la alegría, el gozo del Todopoderoso y por supuesto el Padre Santi, listo para llevarnos ese tema tan importante que sé que nos ayudará para encontrar nuestra vocación. Así que todos listos a este su programa Un Corazón que Escucha. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a este programa Un Corazón que Escucha? Como lo ven, estamos aquí llenos de energía y de emoción con nuestro DJ Moises. Y porque sobre todo esta vez vamos a tocar un tema muy importante, un tema basilar, el tema de la dirección espiritual, vocación y guía espiritual. ¿Por qué es importante este tema? Porque sin una guía espiritual no es posible hacer un camino. Y es cierto que algunos se podrían preguntar, pero padre, ¿por qué? Porque yo camino muy bien solo, yo tengo inspiraciones, el Señor me está hablando, tengo dentro de mí visiones muy bonitas. ¿Por qué me necesita que tratar con otro sacerdote y podría no entenderme? Y es difícil encontrar el Padre espiritual correcto, lo que me gusta, lo que está bien. Es cierto, todo esto es cierto, pero es exactamente lo que estamos tratando en el tema de este programa. Sin un guía espiritual no es posible hacer un camino y nos lo va a explicar un director espiritual. Durante este programa hemos primero de todo algunos invitados. Escucharemos el Padre José Ortiz de una parroquia aquí de Los Ángeles, pero ahora escuchamos un director espiritual que es el Padre Gustavo Castillo y le vamos a preguntar precisamente ¿por qué no se puede discernir sin un guía espiritual? Lo escuchamos con atención. En sí es algo bíblico. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, escuchamos capítulo 28, versículo 26. El que confía en su corazón es un necio. El que anda con sabiduría se salvará. Entonces no podemos confiar en nosotros mismos. Sabemos que Jesús, cuando llamó a sus apóstoles, los llamó en un grupo de 12 y los envió de 2 en 2 a llevar la buena nueva, de 2 en 2 para que se escucharan unos a otros, que pudieran escuchar la voz de Dios. Como católicos siempre somos parte de la comunidad. Así lo dice el Papa Francisco en su primera encíclica, La Luz de la Fe, Lumen Fidei. Dice que nadie nace por sí mismo, nadie se bautiza por sí mismo. Necesitamos de los demás. San Juan de Ávila, un santo español muy sabio, hablaba de cómo en el mundo vamos a encontrar 3 diferentes voces: la voz del mundo, la voz del diablo y la voz de Dios. Y es importante saber qué voz estamos escuchando con las experiencias que nos pasan. Él dice en su obra Audifilia: si queréis que Él cuide por vos, no estéis vos confiada en vuestro cuidado. Es decir, si queremos que Dios cuide de nosotros, no podemos cuidar de nosotros mismos, necesitamos a Dios y la ayuda de otras personas en nuestra vida. Bendiciones.
Entonces nadie puede caminar solo, sobre todo nadie puede caminar sin el Señor. Lo leemos sobre todo en el libro de Isaías, del profeta, al capítulo 58, cuando nos dice: el Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Bueno, es cierto que cuando pensamos al discernimiento espiritual, es necesario que veamos como dos partes, una parte humana y una parte divina. La parte humana es lo que tú estás descubriendo en tu corazón. Pero también hay otra parte, la parte que viene de tu Padre Espiritual, que te dice: sí, lo que estás pensando viene de Dios. Y esta es la confirmación que lo que estás pensando no es una fantasía, sino es realmente algo que viene de tu discernimiento. Vamos a preguntarle al DJ Moisés. DJ Moisés, ¿qué te parece de un guía espiritual por una pareja? Es muy importante porque incluso aquellos que están pensando, padre, en llegar al matrimonio, porque sabemos que la boda es un día, pero el matrimonio es toda la vida. Y vamos a pasar por esos momentos de tribulación, vamos a pasar por esos momentos incluso que no queremos seguir adelante, pero ese guía espiritual no solo nos va a ayudar a perseverar, sino que definitivamente nos va a ayudar a cómo conllevar esas situaciones difíciles en nuestras vidas. Y lo puedo decir también de que nos ayudó a prepararnos para, en mi persona, en mi matrimonio, nos ayudó como en el noviazgo, pero también el poder llegar al matrimonio y verlo de una perspectiva que estamos llamados a la santidad como matrimonio. Entonces, así como lo dice Moisés, también tú, si tienes tu pareja, tú también puedes pensar de haber un director espiritual durante el noviazgo, pero también cuando estáis casados. Es bueno que, si a ustedes les gusta, un sacerdote los siga para conducirlo en el camino espiritual. Ahora vamos a escuchar un testimonio, el testimonio del diácono Michael Masseller, es del seminario de St. John en Camarillo. Escuchamos su testimonio vocacional. Mi nombre es Michael Masteller. Soy un diácono de la Arquidiócesis de Los Ángeles y mi hogar de mis papás está en Santa Paula. Tengo 30 años. Sí, okay. 30 años y tengo 6 años en el seminario aquí. 5 de estudios en el seminario y 1 año en la parroquia, en Resurrección, en Boyle Heights, por 1 año. Y este junio voy a ordenarme como un sacerdote. Me gusta las palabras de Papa Juan Pablo II cuando estaba hablando sobre su vocación. Él dijo, su vocación es como un misterio y un regalo. Y para mí este es lo mismo, es un misterio, Recordé que en mi juventud, cuando era un niño, siempre hay momentos muy importantes para mí en el silencio, en la naturaleza, en un camino, en el barrio, pero los momentos de silencio. Hay una presencia del amor, no solamente de mi corazón, pero hay una presencia del amor que me hizo ser más presente a los otros. Y es una liberación, es un sentimiento de alegría, porque yo puedo escapar la preocupación conmigo y yo puedo estar presente para otros. La
la vocación para ser un sacerdote es una vida de libertad, es una vida de alegría, es una vida de servicio también. La vida mía solamente sobre yo. Yo está en el centro, y todas las cosas existen en relación para mí. Pero en la vocación de sacerdocio es diferente. Mi vida es con Cristo y la vida de Cristo es por todos los otros. Es esta comunidad la vida que podemos rezar juntos, podemos jugar deportes o juegos juntos, podemos hablar y sonreír juntos. Las cosas, los tinieblas en la vida, los cambios en las emociones no pueden cambiar nuestra alegría, nuestra paz. Entonces, la vida de oración es nuestra conexión de esta fuerza de la paz, de la tranquilidad en nuestra vida. Agradecemos al diácono Michael que ha compartido con nosotros ese testimonio de vida y por supuesto nos unimos en oración por él, por aquellos jóvenes también que quieren experimentar ese verdadero amor de Dios, el dejarnos guiar por la misericordia de Dios y que nosotros también podamos ser esos puentes de esperanza para muchos también. Dejémonos guiar por la misericordia de Dios para que cada uno de nosotros no solo experimentemos ese amor, sino que también podamos ser la voluntad de nuestro Padre Celestial. Padre Santi, hemos escuchado ese testimonio de vida, como la vida de muchos jóvenes también que están en la búsqueda de tener esa presencia de quien todo lo puede. Exacto, Moisés. Es un camino que es cierto al inicio, sobre todo necesita de esta ayuda del guía espiritual, así como hemos visto el testimonio del diácono que nos describió su proceso para empezar este camino, pero el guía espiritual te sirve toda la vida. Toda la vida tenemos que rezar con el Salmo 27 que nos dice: indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano. Es algo que no podemos olvidar. Y tú también, que nos estás siguiendo, tú también te necesita consejo, te necesita alguien que te diga: sí, el Señor te está indicando este camino. Bueno, es algo que para hacerlo es necesaria un poquito de humildad, de disponibilidad, y esto es lo que le pedimos al Señor. Pero ahora se lo vamos a pedir a nuestro invitado, porque ha llegado el momento de encontrar el padre José Ortiz, un sacerdote diocesano aquí de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Lo escucharemos y lo veremos aquí con nosotros después de haber visto algunos mensajes importantes, y regresamos a su programa Un Corazón que Escucha. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos y amigas, a su programa Un Corazón que Escucha, tratando el tema tan importante de vocación y guía espiritual. Ahora ha llegado el momento de ver nuestro invitado, que ya está aquí con nosotros. Es el padre José Ortiz, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Padre, bienvenido aquí en su casa. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias, padre. Gracias por invitarme y poder compartir un poquito de mi proceso vocacional. Ya soy sacerdote, voy por mi segundo año. Me ordené en el 2019, en junio. Y pues gracias a Dios sirviendo en la comunidad de Natividad y St. Columkille. Muy bien, entonces usted que ya terminó hace poco su camino de discernimiento hacia el sacerdocio, creo que usted hizo una experiencia importante de dirección espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Claro que sí, yo creo que cabe mencionar dentro de este tema, ¿verdad?, espiritual, que el director por excelencia es el Espíritu Santo.
y realmente cuando uno comienza a caminar con el Señor, es como enseñarnos, ¿verdad? Escuchar más íntimamente la voz del amado, la voz que nos invita a seguirle y que de alguna manera u otra nos va explicando el contenido de nuestra vida. Yo creo que hay una llamada universal para todos y esa llamada es la santidad, pero para llegar a esa santidad hay muchos caminos, ¿verdad? Y yo creo que un director espiritual se enfoca en guiar a las almas, en sentirte que hay una persona acompañándote y que no solamente es mi idea de santidad, mi idea de felicidad, sino que esa idea de felicidad la puedo corroborar con una persona que me escucha, que me entiende y que puedo decir una palabra que va profundamente al corazón. Y yo creo para mí ha sido esa la experiencia con directores espirituales. Duré 14 años en formación, sí. Así es de que en 14 años yo me dejé acompañar por 7, 8 directores espirituales. Ajá. Y en cada etapa de mi vida me hacía yo la pregunta, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Y de repente sentía que en mi proceso de búsqueda era momento de cambiarme, de moverme, ¿verdad? Y me acuerdo que un director espiritual me dijo claramente, ¿verdad? Me dice, mira, aunque la iglesia a veces le falten directores espirituales, personas que nos ayuden y que nos escuchen, de todos modos, la iglesia misma se convierte en un director espiritual. Cuando nosotros vamos a misa, escuchamos la palabra del Señor y dejamos que el Espíritu Santo nos toque, de esa misma manera también seguimos acompañándonos en este proceso de dirección espiritual que la iglesia ofrece. ¿Cómo era la organización en el seminario donde usted estuvo ahí en Camarillo? ¿Había un director espiritual, más directores espirituales? ¿Cuántos seminaristas había? Había alrededor de 100, 120 seminaristas viviendo en el seminario y pues ciertamente nos daban una lista al comienzo del año donde venían una lista de directores espirituales que era usualmente la facultad y otros sacerdotes que venían de afuera también, que se comprometían con nosotros a acompañarnos en este proceso. Ah, qué bien. Escuchamos también el DJ si tiene alguna pregunta por el padre. El padre ha estado en un seminario grandísimo. Creo que hay jóvenes que quieren entrar en ese seminario. ¿Usted qué piensa de este tipo de experiencia? Sí, yo tenía más que una pregunta también. Hablábamos detrás de cámaras de que su encuentro personal lo tuvo en un congreso de CDJ, pero fue un proceso. Su primera vez que fue a un congreso tenía como 15 años, luego volvió a ir después de 5 años y ya inició en ese caminar. Pero, ¿qué fue lo que le motivó y también que le ayudó a decidir completamente si yo quiero entrar al seminario? Yo creo que las pautas las fue dando el Señor. Sí tenía 16 años cuando escuché el llamado del Señor. Regresé a mi parroquia emocionado. Sabía que el Señor me llamaba a algo, pero yo necesitaba una confirmación externa. Y el párroco de mi parroquia fue el que me acompañó en este proceso. Yo seguí mi vida normal, terminé la high school, después terminé el colegio, pero todavía sentía que el Señor me seguía llamando. Entonces, mi párroco, hablando con él, fue cuando descubrimos que a lo mejor había una vocación por ahí para el sacerdocio. Y abandonándome a esa dirección de mi párroco, pues básicamente me di cuenta que el Señor me estaba llamando a esto. Y fue en otro CDJ 5 años después, donde yo ya sabía dentro de mi interior que no era si me se llamaba el Señor, sino que era dónde me quería, ¿no? Y hice otra pregunta, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿me llama el Señor? La respondí, gracias a Dios, y después de 5 años dije, ¿dónde me está llamando el Señor? Cambió la pregunta, ¿verdad? Del discernimiento. Entonces aquí estamos introduciendo otro tema muy importante dentro del tema principal del guía espiritual, que hay muchos guías espirituales. Primero de todo usted dijo justamente el Espíritu Santo. Sí. Y después usted dijo que cambió tantos guías espirituales. Y ahora nos dice algo muy importante, que el párroco es el primer guía. ¿Cuánto fue importante su párroco en su camino? Yo creo que fue importante en el sentido de que la vocación que yo sentía era el sacerdocio. Entonces, para mí descubrir en él, en su vida, en su ejemplo, lo que era mi futuro, podríamos decirlo así,
fue importante para ir dándome cuenta si realmente eso era lo que el Señor quería para mí. Entonces es importante por un joven que si siente algo, primero de todo que se vaya a hablar con el párroco. ¿Le parece correcto, sí? Yo creo que la oración sería lo primordial. Cuando sientes que el Señor te llama, o a orar, ¿verdad? Dentro de la oración, el mismo Espíritu Santo te va mostrando y te va abriendo puertas y llegas eventualmente con un párroco, ¿verdad? Sí. A veces hasta una persona laica espiritual puede ayudarte en ese proceso espiritual cuando estás comenzando en tu proceso vocacional. ¿Por qué? Porque todo tiene sentido. Todo tiene sentido y a través de cualquier cosa el Señor nos habla y por eso es necesario de saberla interpretar y necesita ayuda por el discernimiento. Sí. Padre, si le tendría que dar un mensaje final para los jóvenes que nos están escuchando, un mensaje que viene de su experiencia, algo que quiere compartir con ellos, algo que fue muy importante en su vida y que quiere compartirlo en este momento con los jóvenes, aquí en la cámara donde ellos los miran, ¿qué le diría? Yo les diría que conozcan al Espíritu Santo, que se dejen guiar por Él y que confíen en nuestra Madre la Iglesia, en sus ministros, para que estos directores espirituales que tenemos, que son los pastores, párrocos, que nos ayuden a discernir y a saber lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces muchas gracias, Padre José Ortiz, el sacerdote de la Arquidiócesis de Los Ángeles, recién ordenado hace no más que 2 años. Gracias por venir aquí con nosotros en este programa para compartir su experiencia de camino vocacional y le damos las gracias y lo invitamos también la próxima vez. Queremos que esté aquí usted para compartir con nosotros más de su experiencia. Y ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes y regresamos, queridos amigos, a su programa Un Corazón que Escucha. Así es, queridos jóvenes, estamos ya por concluir este programa maravilloso, Un Corazón que Escucha, y por supuesto esperamos en Dios que este programa haya llegado a sus corazones, padres de familias, jóvenes que están en la búsqueda de tener ese encuentro personal con quien todo lo puede. Y por supuesto, en este momento vamos a un pequeño resumen de lo que hemos vivido en este programa con Padre Santi. Sí, entonces el tema tan importante de hoy era eso de vocación y guía espiritual. Lo hemos tratado gracias a los testimonios y a los invitados de este programa. Bueno, primero de todo hemos escuchado al Padre Gustavo, un director espiritual, que nos dijo que nadie puede caminar solo. Y es cierto que caminar solo significa que va a ser más difícil y el riesgo es de perder tu vocación. Y después hemos visto el testimonio del diácono, de Michael, y Michael, que ya se prepara al sacerdocio, ¿verdad? El seminario de St. John en Camarillo, aquí en California. Bueno, Michael nos ha dicho que el Señor te habla en las cosas más sencillas, aunque cuando también tú estás caminando, cuando estás solo en el silencio, el Señor te habla. Y todo esto necesita de discernimiento. Y discernimiento juntos con alguien que te pueda ayudar. Después el invitado que hemos tenido aquí, el Padre José Ortiz, el sacerdote diocesano que se ordenó hace 2 años, y nos habló que él cambió muchísimos padres espirituales. Pero el primer padre espiritual es el Espíritu Santo. Tienes que siempre ayudarte con la oración. Después también la ayuda del párroco. El párroco puede ser la primera ayuda que le necesita a un joven que descubre su vocación por la primera vez. Bueno, ¿cómo hago a encontrar un buen padre espiritual? Bueno, primero de todo, búsquelo. No solo si quieres ser sacerdote, si quieres consagrarte, sino también
si eres un esposo, una esposa, y los dos queréis dirección espiritual, muy bien. Busquen un sacerdote que de vez en cuando le haga de los encuentros para darle guía espiritual. Bueno, escríbenos entonces. Si tienes preguntas, nuestro correo electrónico es uncorazon@esne.global. Y la próxima semana vamos a tratar otro tema muy importante, que es vocación y experiencia de la cruz siempre, con el padre José Ortiz. Y ahora muchas gracias a todos para sintonizar con nuestro programa Un Corazón que Escucha, y como se dice en Italia, arrivederci. Cambiamos el mundo, somos millones, seguimos formando los batallones.